Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el analista y abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, bienvenido. Hay como un cóctel de temas andando en Panamá. Empiezo por el Seguro Social. Los diputados están haciendo lo que deben hacer, tomándose el tiempo que se tienen que tomar porque el tema lo amerita, o coincide con Mulino en que la Asamblea tiene la ley secuestrada. Yo pienso que es una mezcla de cosas, Flor. Pienso que la mayoría de los diputados están haciendo su tarea y lo están haciendo de verdad, con mucho detenimiento, mucha atención, y sí hay, sin embargo, un grupo de diputados que tienen la segunda intención del que hay para mí o de pedir nombramientos u otras prebendas que ya sabemos. En lo único que están de acuerdo todos los diputados, o parecen estar de acuerdo todos los diputados, en no aumentar la edad de jubilación. Es en lo único que también coincide el Ejecutivo en que es inamovible. Entonces, ¿cómo se logra si no es con eso? Yo creo que ambas partes van a tener que ceder. Necesitamos aumentar la edad de jubilación por el tema de que si no hay un cambio en medidas paramétricas, los números no salen. Entre menos años de jubilación, menos edad de jubilación pidamos, más aporte del Estado tiene que haber. Y el aporte del Estado significa menos hospitales, menos escuelas, menos carreteras. ¿Se tendrá que aprobar una ley interina para financiar las jubilaciones que vienen porque la Asamblea se ha tomado más tiempo del que se tiene que tomar? Yo creo que sí, Flor, por dos razones. Uno, no confundamos lo urgente con lo importante. Esto de la ley interina sería para, si acaso, febrero o marzo, un par de meses. Debemos dejar que la ley grande, la reforma grande, fluya en la Asamblea para que salga una buena reforma, que no salga una reforma apurada que después nos vamos a lamentar. Paso al tema Trump. ¿Por qué su insistencia en retomar el Canal de Panamá? ¿Por qué la insistencia? Yo creo, Flor, que se mezclan asuntos aquí. Se mezclan la experiencia personal de Trump, el hotel, su visión de que China tiene una huella sobre el gobierno panameño, pero también se mezclan temas atávicos de cierta población, de ciertos votantes de Estados Unidos que piensa que Estados Unidos regaló su canal a Panamá, lo que no es cierto. ¿Con qué argumentos debería responder Panamá? Él se ha basado básicamente en 4 críticas y en 4 argumentos, entre comillas, y son que los chinos controlan el canal, que murieron 38.000 estadounidenses, que el canal lo regalaron los estadounidenses, y 4 que hemos violado el tratado. Bien, yo creo que Trump funciona con 2 razonamientos. Uno, obviamente la verdad, pero tiene que ser una verdad acompañada de poder. Perdón, y que además le cobra más a los barcos de Estados Unidos. Barcos de Estados Unidos, sí, correcto. Sí. Yo creo que Trump funciona con 2 razonamientos. Un razonamiento de, obviamente, la verdad, él sabe cuál es la verdad, pero es un razonamiento de fuerza. Panamá tiene que mostrar fuerza. ¿Cómo? Panamá tiene que mostrar que tiene respaldo de la comunidad internacional, tiene respaldo multilateral de Europa, de América Latina, del Caribe y de Asia, inclusive. Y yo creo que ese es el mensaje que debemos mandarle a Trump. Simplemente, cualquiera sea su verdadera intención, el canal de Panamá no es negociable y Panamá lo está administrando admirablemente bien y China no tiene sus manos sobre el canal. ¿Hemos reaccionado como país con la seriedad que amerita el tema? No. Las reacciones del gobierno nacional han sido muy pasivas, los comunicados fueron muy blandengues. Creo que el presidente Mulino en Davos reaccionó mucho mejor. Obviamente debe haber recibido la retroalimentación de los CEOs y los primeros ministros de los diplomáticos allí presentes y entendió que esto merecía un poquito más de adrenalina. Creo que el país debe ser muy contundente, porque recordemos algo, Flor, y usted lo sabe perfectamente. Hay 40, 60, 80 millones de estadounidenses que no ven las noticias verdaderas, ven lo que Trump les diga. Y para ellos, si Trump dijo que el canal está en manos chinas, el canal está en manos chinas. Entonces Panamá tiene que comunicarse con ellos también. Y ojalá antes de la visita de Marco Rubio. Exactamente. Es importante. Pero más allá, los países tienen un servicio exterior porque justamente necesitan defenderse y representar al país en los países donde han sido designados. Pero ¿cómo puede defenderse Panamá con la calidad de servicio exterior que tiene? No nos podemos defender. Con este servicio exterior que tenemos muy buenos jóvenes oficiales, jóvenes funcionarios de carrera, pero apenas son 2 embajadores los que son de carrera. El resto son de a dedo. Son familiares, son amigos, son contactos, gente a la que hay que darle favores y gente
totalmente inexperimentada para la responsabilidad que tenemos en este momento. Ojalá el presidente Molino recapacite y designe mejores personas. Incluso dentro de su círculo hay mejores personas para esos cargos. Bueno, ahí está el hermano de él, el cuñado de él, el sobrino de Ricardo Martinelli, el hijo de Fernando Correa, entre muchos otros, pero algunos de ellos han protagonizado incidentes bochornosos en la Asamblea. Sí, yo creo que si hubiese un poquito de honor, pensando en el incidente del señor Guido Martinelli, pues yo me aparto porque estoy manchando al país. Esa imagen del testimonio de él en la Asamblea seguramente lo están pasando en el Reino Unido y se lo están recordando todos los días al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Esta es la clase de diplomáticos que ustedes aceptan. Entonces, ¿por qué crear una controversia que no nos merecemos? ¿Y este episodio va a generar cambios en los nombramientos del Servicio Exterior? Me gustaría pensar que sí, pero mi intuición me dice que no. ¿Qué debe pasar ahora, hablando de Trump y del Servicio Exterior? ¿Qué debe hacer Panamá con las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos designado? Panamá lo tiene que aceptar. Panamá lo tiene que aceptar precisamente porque es una persona en la que Trump confía. Recordemos primero que la tarea de los embajadores es comunicar directamente con sus mandatarios, con sus países. Segundo, Panamá tiene que aprovechar esta situación y convertirla en una enorme oportunidad. Por ejemplo, convertirla en una oportunidad para atraer turismo, para atraer inversiones, para generar más atención, para comunicar la realidad. Tenemos 25 años de estar manejando el canal, no ha habido un solo problema con ese canal, totalmente manejado por 99.99% panameños. Sí, tenemos puertos de empresas chinas, pero tenemos puertos de empresas de Singapur, de Taiwán, quizá de Estados Unidos. actualizar la información que dan en el tour del canal y promocionar más el tour del canal. Seguramente Totalmente. Mucha gente quisiera ir. Y aprovechar foros, Flor, como Copa, foros como todas las compañías de cruceros que vienen por Panamá, que pasan por el canal de Panamá, aprovechar eso para divulgar. Y usar la campaña de promoción turística, la famosa campaña de promoción turística. Marca País. Y usar la marca País para promover esta verdad. Y tenemos que entender algo, Flor. No es la pauta en los medios tradicionales la que va a funcionar. Tenemos que ir a los medios que leen los seguidores de Trump, que lee el sector MAGA de la población de Estados Unidos. ¿Qué son? Que son el New York Post, Truth Social, Fox News, etc. A esos medios tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un cambio y ya volvemos. Ya de vuelta en Flor Mi Sriracha y Pregunta, hoy con el abogado y analista Rodrigo Noriega. Rodrigo, pasemos al tema Martinelli-Mulino. Martinelli anda poniéndole un ultimátum a Mulino sobre su salida de la embajada. Lo primero es en qué debe terminar eso y segundo, ¿en qué crees que terminará? Primero, yo creo que es una desesperación del expresidente Martinelli que reconoce que su situación es fallida. La situación del expresidente Martinelli solo puede tener dos salidas, o la cárcel o un salvoconducto para que vaya para Nicaragua. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno nacional, el gobierno del presidente Molino. Creo que lo más conveniente, entre comillas, para la relación Molino-Martinelli es que le dé un salvoconducto y lo mande a Nicaragua. ¿Es obligatorio irse si se lo dan? Porque hay un debate alrededor de eso. Sí tendría que irse porque el salvoconducto puede venir casado con una declaración de non grata del personal de la embajada. Entonces significa que cuando se van ellos se tienen que llevar todo lo que tienen, incluyendo al asilado. Pero hay otra cosa, y él no está en la embajada, está en una casa al lado de la embajada. Pero está bajo la protección de la embajada. Claro, pero ¿sería considerado una embajada en lo que él está, una sede diplomática? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Por qué Mulino habla con la dureza que habla en general, pero deja a Martinelli seguir violando a diario las normas del asilo? Bueno, recordemos que hay décadas de afinidad, de amistad, cuidado que relaciones de negocios, pero también José Raúl Molino Quintero le debe la presidencia de la República a Ricardo Martinelli. Como vecino, usted es vecino en la Alameda, ¿cómo se ha vivido la presencia de Ricardo Martinelli en el barrio? Es muy incómodo, es muy bochornoso, ocasionalmente hay fiestas, hay visitas, se tranca la calle, hay un pequeño pelotón de policías que están parados allí con sol, con lluvia, mirando el celular,
8, 10, 12 policías, no puedo precisar la cantidad, y están allí día y noche en condiciones realmente ofensivas, indignas, y bueno, todo el barrio sabe las visitas, las comidas, las francachelas, etc. Entonces, eso es incómodo, es vergonzoso, y bueno, es evidente que tenemos en este momento una situación de conflicto, de controversia, entre una presidencia que está en San Felipe y una, digamos, una presidencia paralela que hay en la Embajada de Nicaragua. Volvemos a la de San Felipe. ¿Qué es lo más cuestionable hasta ahora? Creo que José Raúl Mulino ha hecho cosas muy positivas en el gobierno, pero él mismo tiene que decidir qué tipo, qué clase de presidente quiere ser. Él puede ser otro presidente pequeñito y mediocre de los que abundan en la historia de Panamá, o puede ser uno de los grandes presidentes de Panamá. Si decide ser uno de los grandes presidentes de Panamá, tiene la bandeja servida para hacer eso. Tiene el tema de Martinelli, tiene el tema de Trump y tiene otros temas nacionales sobre los que puede demostrar precisamente que está por encima de sus intereses personales, que está por encima de los intereses familiares, que está por encima de deudas o de viejas lealtades. Si él puede hacer eso, seguramente va a pasar a la historia como uno de los grandes presidentes de Panamá. Otro tema clave que tendría que enfrentar el gobierno a partir de tu respuesta anterior es la mina. El gobierno tiene ese tema en segundo plano, pero ya avisó que va con eso apenas terminen con el Seguro Social. Pero ¿cómo se abre para cerrar una empresa que en teoría no tiene contrato con el Estado? Flor, se están encerrando en un laberinto jurídico innecesariamente. Primero, la empresa no tiene contrato. Segundo, el acto jurídico que fundamenta la relación de la empresa con el Estado no existe. Entonces, ¿cómo le vas a encargar a una empresa que no tiene relación con el Estado y que no la puede tener? Vamos a ver esto y tú te encargas. ¿Cuál es el fundamento de eso? Encima tenemos una ley que establece la moratoria de la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Incluye concesiones anteriores a la ley de moratoria. Afecta a todas las concesiones. Afecta a todas las concesiones. Entonces, y recordemos, Flor, la concesión anterior la anuló la Corte. O sea que no hay concesión anterior. No hay contrato anterior. Sí, se estaba negociando en base a un no contrato. Entonces, ¿cómo vas a darle a una empresa que no tiene contrato? Yo me imagino que aquí el Contralor Bolo Flores se va a dar gusto echando para atrás todo eso. Porque una empresa que no tiene contrato la vas a encargar de un bien público. ¿Pero qué opciones tiene el gobierno ahora? El gobierno tiene múltiples opciones. Primero que todo, tiene que hacer verdaderamente los auditos. El audito ambiental es uno, pero tiene que ser un audito económico. ¿Qué se hizo allí? ¿Cuánto le tocó a Panamá? ¿Cuánto sacaron? Igual que lo que van a hacer con Panama Ports, que lo repitan con la mina. Tenemos que saber qué se hizo allí, cuánto le tocó a Panamá, qué prácticas se aplicaron y, ojo, tenemos que saber quiénes son los accionistas panameños, si los hay. ¿Quiénes son los accionistas panameños? Porque eso puede determinar si hubo corrupción, si hay conflictos de intereses, etc. Luego de eso... Bueno, es que ni aunque ahí salgan nombres, Rodrigo, va a haber un seguro, o sea, no va a ser seguro de que actuaron con corrupción, serían más años de investigación. Sí, Flor, pero recordemos que hay un litigio andando. El Estado panameño no tiene una solución jurídica fácil para el tema de la mina. Decide cumplir con la consecuencia jurídica del fallo de la Corte, tienen que cerrar. Bueno, cerrar significa un litigio, significa una inversión. Si decide desconocer el fallo de la Corte, ahí hay un riesgo jurídico mayúsculo para el Estado. ¿Cómo vas a abrir esa mina? Ok, y el tema de las auditorías evidentemente va a demorar un montón de tiempo, porque hay unas que ni siquiera sabemos de ellas. Claro que va a demorar, Flor. Va a demorar, pero mi pregunta es, mientras, ¿quién debe operar la mina? ¿O nadie? ¿O qué se hace con eso? El Estado panameño debería buscar una empresa o una institución que administre lo que hay allí y para que First Quantum y su personal salgan físicamente de la mina. Claro, pero ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en este tiempo que hay que darle mantenimiento a la mina como lo dice? Perfecto, por eso, Flor, te puntualizo. El Estado panameño tendría que asumir ese costo, tendría que buscar una empresa o una entidad que se encargue de administrar la mina y sacar a First Quantum, que se lleven el mineral que ya está lleno, se lo lleven, y no vamos a los litigios, no vamos a la negociación, no vamos a lo que ellos escojan, pero entendiendo
Flor, que tenemos que respetar el orden jurídico de este país. Si se hace otra cosa, vas a desconocer los fallos de la Corte y vas a crear un problema mayúsculo. Aparte de que abrir la propia mina es ya un problema mayúsculo por el costo político y el problema social que eso va a causar. Vamos en el siguiente bloque a hablar de otro problema social que también es un tema importante para lidiar para el próximo gobierno. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Rodrigo Noriega. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el analista y abogado Rodrigo Noriega. Rodrigo, Río Indio, ¿se necesitará más capital político del gobierno para Río Indio o para la mina? Flor, tal y como está estructurado el orden de temas que tiene el gobierno nacional, primero la mina, luego Río Indio, yo no creo que tengan capital político para Río Indio, porque encima estás afectando a la misma gente. O la afectas del lado oeste con la mina o la afectas del lado oeste con Río Indio, con el embalse multipropósito, con el reservorio. Entonces, yo creo que primero que todo, por esta polémica internacional que ha generado Trump, el canal de Panamá debería ser prioritario. Y deberíamos resolver este tema de una vez por todas. Entendiendo un principio, el principio de que los habitantes de Río Indio deben ser socios del proyecto del embalse multipropósito, del proyecto de reservorio multipropósito, y no sus víctimas. Primero, resolvamos ese problema y luego nos sentamos con calma y vemos todas las opciones que hay con respecto a la mina. Pero por mientras, ¿qué pasa? ¿Quién asume esas posiciones? Si lo abordamos después, ¿quién sigue pagando el cuidado y mantenimiento? ¿La empresa, como lo dice el fallo? ¿O si no están operando, cómo van a pagar? El fallo no dice eso. El fallo no dice que la empresa lo pague. Fue el Estado el que decidió, el gobierno de Laurentino Cortizo, el que decidió dejar a la propia mina encargada de su cuidado y mantenimiento. El gobierno de Cortizo, cuando recibió los 560 y tantos millones de dólares, ahí había plata suficiente para contratar a alguien, que hay especialistas en esto, empresas especializadas en esto, para que se encargara de ese cuidado, de ese mantenimiento y de las actividades destinadas al cierre. No se hizo, bueno, el Estado Nacional, el gobierno del presidente Molino, va a tener que decidir qué va a hacer con ese respecto. Ahora mismo, con lo que hay jurídicamente en la mesa, tienen que cerrar la mina, definitivamente. Jurídicamente, ese es el mandato de la Corte y eso es lo que dice la ley de moratoria. Cambiar esa situación, bueno, vamos a ver si tienen capital político para hacerlo. Yo creo que es una mala decisión volver a abrir ese tema, volver a crear una controversia, para luego discutir el tema del canal de Panamá. Primero el canal, pongamos el tema de la mina en orden jurídico. El First Quantum tiene que salir de ahí, tiene que venir una empresa independiente que administre eso mientras se van haciendo las tareas preparatorias para el cierre y demás. ¿Nos va a costar dinero? Sí, nos va a costar dinero a los panameños. Y esa es parte del arbitraje. Pero no podemos pretender que va a ser gratis porque el gobierno anterior cometió un acto de traición mayúscula para el país. Finalmente han declarado inconstitucional la ley de la Contraloría. ¿Lectura al respecto? Muy tarde, muy tarde. Esta es una demanda de inconstitucionalidad que puso el diputado, entonces era abogado Ernesto Cedeño y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana hace más de 2 años. Esa demanda no tenía mucha complejidad. El procurador que opinó en ese caso, creo que fue el procurador de administración, fue muy coherente y la Corte demoró demasiado. Creo que ¿Y qué consecuencias vamos a tener en el país por ellos haber demorado demasiado? Porque ahora esta semana el diputado Jonathan Vega presentó una denuncia. Exactamente. Creo que esto en principio debe servir de salvoconducto para el excontralor Gerardo Solís, que dice, bueno, pero es que la ley me permitía hacer eso. Entonces, creo que la Corte nuevamente fue cómplice de la opacidad y de lo que pasó durante la gestión de Gerardo Solís. ¿Y cómo evalúa las primeras declaraciones del Contralor? Del nuevo Contralor. Daniel Flores, me parecen esperanzadoras las actuaciones de auditar forensemente Panama Ports y otras empresas concesionarias. Es importante, es muy importante que sepamos nuestro dinero, nuestros recursos, cómo se está manejando, si nos convienen esos contratos, porque esa es la otra realidad, Flor. Nosotros no hemos tenido tiempo como sociedad, como país, para discutir si nos convienen esos contratos, cuál ha sido el beneficio real de esos contratos.
tenemos el tema del ferrocarril, donde el Estado panameño paga 2.1 millones de dólares en alquileres y le devuelven 2 millones al año en rentas. O sea, eso es ridículo. Ya el Contralor dijo que no, pero ¿deberían haberse aumentado los magistrados el salario como querían? No, por supuesto que no. Como está la justicia ahora mismo, Flor, el sistema penal acusatorio está colapsado. Tú vas a La Chorrera, por ejemplo, estamos en el mes de enero del 2025, y te están dando audiencias para finales del 2026. El sistema no aguanta. Necesitamos más jueces de garantías, necesitamos más jueces de juicio, necesitamos más funcionarios judiciales. No que ellos se suban el salario. No que ellos se suban el salario. Y en ese sentido se movió nuevamente el juicio de Odebrecht. Hay que esperar un año y afuera, en los otros países, se está cayendo el caso. Entonces, ¿qué podemos esperar aquí? ¿Esperar un año para que nos digan que no puede pasar nada? Yo creo que el Ministerio Público tiene que cambiar su estrategia con respecto a este caso. Brasil está haciendo, el gobierno de Lula da Silva está haciendo todo lo posible para tomar estos casos. Le tiró la toalla a Ollanta Humala, le tiró la toalla a Keiko Fujimori, ya vimos los casos que se han caído en el mismo Brasil, etcétera. Está ayudando a otros países a tomar los casos. Esto va a producir impunidad. Y yo creo que el mensaje es terrible, dejar que después de 10 años de investigación de este procedimiento se pierda este caso. Son cientos, quizás miles de millones de dólares que hemos perdido los panameños y panameñas por los contratos Odebrecht. Yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer un nuevo esfuerzo, la última milla, de tratar de romper ese nudo gordiano que ha impuesto Brasil. Buscar formas de bypasearlo y crear un precedente, ya sea de que Brasil cumpla o que conste a un nivel mucho más alto de que Brasil es parte del problema. En cuanto a la propuesta de las medicinas más baratas, ¿realmente es viable que todos los actores se bajen su margen de ganancia para que el cliente pague menos? Yo creo que estratégicamente algunos actores van a bajar para mostrar que la iniciativa del presidente funciona y todo lo demás, para evitar otros cambios más drásticos en las reglas de distribución de medicamentos en Panamá. Y en cuanto al anuncio de Molino sobre todo lo que apruebe FDA queda aprobado también para Panamá. No podemos olvidar también que Trump ha designado a Robert Kennedy, que es antivacuna, antimedicina, antitodo, como director de FDA. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Eso me preocupa muchísimo, Flor. Me preocupa muchísimo porque la FDA hasta este momento ha tenido un estándar altísimo en el control de la calidad, los medicamentos, su efectividad, etcétera. Yo no sé con el señor Kennedy, encargado, qué va a pasar. Y resulta ser que Panamá entonces acaba de firmar un decreto ejecutivo, pues, donde garantiza que lo que firma FDA es legal en Panamá y yo creo que tenemos que revisar eso urgentemente. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta.